A ver, por favor, vamos, enciendan sus cámaras. Si no, yo creo que dejaron el Zoom, se conectaron y se fueron. Se fueron a dormir, se fueron a pasear, pues están viendo una película. Bien. A ver, ¿quiénes están atentos? ¿Quiénes están atentos? A ver, escriban en el chat, al menos. Al menos escriban en el chat. Yo. Perfecto. Mari Carmen, bien. Sabi, ok. Bueno, Milagros está atenta, no tiene que escribir porque ahí ya la veo. Eh, Me toca trabajar, pero escuchando. Jessica, yo, perfecto. ¿Quiénes de ustedes ya tiene un emprendimiento? Ponga en el chat sí. Y quienes todavía no emprende, pero le gustaría emprender, pon no. Pon sí si es que ya emprendes y coloca en el chat no si es que todavía no emprendes. A ver, aprovechemos que somos pocos en la sala para hacerlo un poco más personalizado. Bien. Sí, gracias. Jessica dice no. Elizabeth, sí estoy escuchando y a la vez en limpieza en casa. Buenísimo. No emprende. Perfecto. Dos no emprende. Ok. Bien. El, vamos a conversar un poco y vamos a compartir, vamos a sacar ideas de valor, ¿sí? Me presento rápidamente. Bueno, el, somos, algunas personas no lo saben, pero somos parejas, somos esposos con María Elena. Yo no, incluso no tenía las mismas ganas, las mismas ansias de emprender que sí lo tiene Malena. Bien, entonces yo estudié, fui programado desde muy pequeño para estudiar. Yo soy profesional, soy ingeniero mecánico de profesión y estudié ingeniería y me empecé a dedicar pues al rubro corporativo. Empecé a trabajar como la gran mayoría que termina una carrera. Y, pero mi vida cambió hace 10 años exactamente. A mediados, exactamente en junio del 2013, uno de mis amigos de la universidad me llama y me dice, César, quiero reunirme contigo para presentarte un proyecto. Y yo dije, bueno, hablaremos pues de proyectos, ¿no? De ingeniería. Claro que nosotros teníamos idea en emprender, pero acerca de la carrera, ¿no? En el rubro de la carrera, en el rubro de la profesión. Y sin embargo, sinceramente, teníamos mucho miedo, o sea, todos queríamos emprender en algún momento, pero teníamos mucho miedo. No sabíamos cómo hacerlo, habíamos sido educados solamente para, pues, trabajar para una empresa, ¿no? Para recibir órdenes. Entonces yo estaba trabajando desde el 2009 que salí, incluso el 2008 empecé a trabajar, hasta el 2013 ya había pasado por varias empresas y estaba en una buena empresa trabajando, estaba bien posicionado, estaba ganando bien. Y uno de mis amigos, pues, uno de los más inteligentes incluso, me dice para reunirnos. Yo estaba de descanso porque yo trabajaba 21 días en obra, fuera de casa, en provincia. Y en esos días de descanso, en mi último día de descanso, en la noche viajaba, pero en la tarde nos reunimos. Y llego a una presentación y casualmente me presentan una red de mercadeo. Y me lo presentan estudiantes de la universidad. Y eso me sorprendió porque pues mi amigo, el que me había invitado, él estaba trabajando ya en una minera. Tenía muy buenos resultados.
Y pues yo empiezo a ver ahí, ¿no? La presentación de una red de mercadeo de bolitas, ¿no? De que tú inscribes a uno y se inscribe a otro y así. Y me hablaban de dinero, me hablaban de viajes, me hablaban de bonos, me hablaban de autos. Y yo cerré mi mente y dije, no, esto no es para mí. Un ingeniero, pues, ¿cómo siendo ingeniero y todavía siendo ingeniero de la uni voy a estar metiéndome en esto? Y cuando me preguntaron al final, ¿y César, qué opinas? Yo dije, lo voy a pensar, la clásica, ¿no? Todo el mundo dice eso, para salir. Yo dije, bueno, lo voy a pensar. Esa noche yo me fui de viaje, me fui a la obra, y lo que hizo mi amigo es incluirme en un grupo privado del Facebook. Si tú haces redes de mercadeo, algunas de ustedes hacen redes de mercadeo, ¿no? Entonces, por aquí pueden aprovechar muchos tips. Como ya me había presentado el negocio, mi amigo me incluyó en un grupo de Facebook, de la marca, de la empresa, que era del grupo de ellos, ¿no? Entonces, pues yo durante los 21 días que estaba en el proyecto, veía luego de unos días que publicaban dentro del grupo, no abiertamente, sino dentro del grupo, dentro de su grupo de Facebook, publicaban, bienvenido, bienvenida Mari Carmen, bienvenida Vilma, al día siguiente, bienvenida Elizabeth, y cada uno con sus fotos y su bienvenida. Entonces, y eran amigos que yo conocía, eran mis amigos de la universidad. Entonces era bienvenido Hugo, bienvenido Wilson, bienvenido Walter. Y yo decía, wow, que se están inscribiendo varios. O sea, yo no soy el único que dijo no a esto. Se están inscribiendo varios. Y pues yo dije, eso ya me dio miedo, pero ya no miedo de no entrar, sino me dio miedo de quedarme afuera. Entonces empecé a escribirle a mi amigo porque, pues, a la semana, cuando mi amigo me llamó y me dijo, César, estoy cerrando mi mes, ¿vas a inscribirte o no? Y yo le dije, pues por llamada, incluso ni por llamada, por mensaje, le dije, no, amigo, mira, no voy a poder por el trabajo y por todo eso, no excusas. Pero cuando ya veía que varios se inscribían, yo dije, yo también quiero. O sea, yo dinero tenía, todos teníamos ahorros, la inscripción mínimo era en ese entonces era de $500 o $1000, lo teníamos y yo dije, no quiero quedarme afuera. O sea, yo me vi y dije, si todos mis amigos están entrando, se van a ir de viaje, van a comprarse autos, y yo decía dentro de 5 años, ¿qué tal si llego a una reunión y todos están con su auto de lujo y yo soy el único que no está con? Me dio miedo de no ingresar. Entonces, en mi siguiente descanso, le dije a mi amigo, muéstrame más. Me invitó a una reunión, a una reunión presencial, grupal, el cual llegamos y estaba lleno y hablamos afuera en una cafetería y ahí terminé inscribiéndome. Ahí pasé la tarjeta. Con $500 entré a mi primera red de mercadeo. Y me dijo, dentro de 2 días tenemos una capacitación. Yo fui, incluso llegué primero porque yo quería aprender. Yo tenía solamente 7 días para aprender porque de ahí ya me regresaba la obra. Llegué a la capacitación que fue también fue para más de 300 personas. Y ahí fue donde empecé a escuchar sobre liderazgo, inteligencia emocional, mentalidad abundante, motivación, empoderamiento, creencias de poder y muchos otros temas que normalmente allá afuera no lo escuchas. No hay, no existe. Y eso empezó a llamar mi atención. Me gustó mucho esa presentación porque no hablaron de productos, no hablaron de vender productos, no hablaron de tocar puerta, de puerta en puerta, no hablaron de buscar clientes sino hablaban de mentalidad. Y saliendo de esa reunión, mi amigo me dice, ¿has traído plata? Y yo le digo, sí, ¿para qué? Ah, ya, toma. Y compró CDs
de la marca y me dijo, llévate esto, cada CD costaba como 10 soles. Llévate esto y eran conferencias, capacitaciones. Me dijo, toma esto, me dio como 5 y me dijo, cómprate este libro y este libro. Y ahí vendían Padre Rico, Padre Pobre y Los secretos de la mente millonaria. Esa tarde recuerdo que pregunté, ¿cuánto está el libro? Y ahí, como era original, estaba como 60, 70 soles. Y yo dije, no, gracias, porque yo sabía que en la calle lo encontraba a 10 soles. Y al día siguiente me lo compré en la calle. Así es, yo he pasado por todo lo que tú has pasado o estás pasando también. Me compré libros copia. Yo decía, qué tonto para copiar, para comprarme el libro original. Si afuera lo mismo te lo venden a 10 soles. Y me compré mis libros copia, Padre Rico, Padre Pobre y Los secretos de la mente millonaria, y con mis 5 CDs y más los audios que me había enviado, con todo eso en la mochila, me fui a la mina. En esos 21 días, señores, mi vida cambió, porque me empecé a escuchar esos audios porque yo quería aprender. Y cuando leí Padre Rico, Padre Pobre y leí Los secretos de la mente millonaria, yo dije, hay más opciones. La carrera, la profesión no es la única manera. Y luego empecé a leer más. Yo me especialicé, profundicé, estudié mucho las redes de mercadeo. Hoy ya no lo hago. Pero ¿por qué me gustó mucho la red de mercadeo? Porque yo lo recomiendo. A las personas que hacen redes, genial. Y a las personas que todavía están buscando emprender, las redes de mercadeo son una gran oportunidad. ¿Por qué me enamoré mucho de las redes de mercadeo en ese entonces? Porque leí a Robert Kiyosaki en el segundo libro que leí de él, que se llama Escuela de Negocios. En ese libro, justamente, él habla de que necesitamos, incluso en Padre Rico, Padre Pobre lo dice, el, si tú quieres pasar de empleado a dueño de negocio, inversionista, o de empleado a autoempleado, necesitas más herramientas, necesitas más recursos, necesitas convertirte en una persona diferente. Y decía, porque los valores en cada uno de los cuadrantes, cuando él habla, hay 4 formas nada más de vivir en este mundo: como empleado, como autoempleado, como dueño de negocios o como inversionista. Entonces, la mayoría, el 70% está educado para hacerla como empleado. Trabajar en una empresa 8 horas, 10 horas al día durante toda la semana y ganar un sueldo. Entonces, como empleado, tiene sus ventajas, pues no tienes que preocuparte de otras cosas más, pero tiene muchas limitantes. Y Kiyosaki decía que como empleado no puedes llegar muy lejos. De hecho, casi no hay empleados que llegan a ser millonarios. Es imposible. Y como empleado tú vendes tu tiempo y tus servicios. Y yo decía, wow, estoy vendiendo mi tiempo. Y yo creía que no vendía nada. Y yo decía, estoy vendiendo mi tiempo, estoy vendiendo mis conocimientos. Y como autoempleado, principalmente un empleado busca seguridad, un autoempleado busca libertad. Entonces, un autoempleado es ligeramente mejor que un empleado. ¿Por qué? Porque pues ya busca libertad, pero en esa libertad necesita también aprender nuevas herramientas, tener una mentalidad totalmente distinta, ser arriesgado, no tenerle miedo a los cambios, tener mayor confianza, mayor seguridad, mayor inteligencia emocional. Y yo decía, wow, ¿y cómo se logra eso? Ahora, para pasar de cuadrante, para pasar de empleado a autoempleado a dueño de negocio, inversionista, todavía es otra cosa. Todavía es pensar totalmente diferente, hablar totalmente diferente, y incluso el, la mentalidad es totalmente distinta. Entonces, cuando Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, enseñaba y decía, todos deben de aprender a ser dueños de negocio e inversionistas.
pero la gente no ha sido educada para eso. Entonces necesita aprender algunas, algunas cosas importantes que no te enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en los institutos. Y Kiyosaki decía, hay un lugar donde pueden enseñarte eso, y son las redes de mercadeo. Y dije, ¿qué? Entonces, entonces me quedo aquí, o sea, yo quiero esto. Y dijo, si quieres aprender más, lee Escuela de Negocios. Entonces me compré su siguiente libro, Escuela de Negocios, y ahí me enseñaba, en ese libro te da 8 razones por las cuales debes de desarrollar una red de mercadeo. Y principalmente lo que entendí, te lo puedo resumir, es que para ser emprendedora, para ser empresaria, para ser dueño de negocio en algún momento, necesitas adquirir ciertas habilidades que no te lo han enseñado en el colegio, no te lo han enseñado en la universidad. No hay institución que te lo enseñe, pero necesitas aprenderlo. Entonces, una red de mercadeo, decía Robert Kiyosaki, es como un centro de entrenamiento, es como una arena donde tú puedes practicar y el hecho de equivocarte no te va a costar nada o no te va a costar mucho. Yo dije, eso fue lo que me gustó y por eso yo dije, voy a hacer redes de mercadeo y renuncié al trabajo de ese entonces. Regresé a Lima, me busqué un trabajo aquí en Lima, obviamente ganando menos, pero con lo que ganaba en redes de mercadeo compensaba lo que antes ganaba. Y yo seguí educándome porque entendí que necesitaba aprender nuevas cosas, nuevas habilidades. Y eso fue lo que hice. Entonces, por los siguientes 3 años, 4 años, desarrollé redes de mercadeo. Luego, ya hace algunos años lo dejé porque ya consideré que es un vehículo, sí, es un vehículo poderoso, te puede funcionar mucho para iniciar, pero como bien lo dijo Malena, no es un vehículo para todo el mundo. Le puede servir a todo el mundo, sí, pero no todo el mundo nació para una red de mercadeo. Entonces, ni bueno ni malo, es una opción, es una alternativa. A mí me sirvió en un momento, me ayudó muchísimo. Yo considero, reconozco de que yo soy quien soy en estos momentos por todo lo que yo aprendí en una red de mercadeo en un inicio. No lo descarto ahora regresar en algún momento, quizás más adelante lo haga. Siempre me gusta dejar puertas abiertas, quizá en algún momento eh, hasta incluso tengamos nuestra propia red, no lo sé. Dejamos las puertas, las opciones abiertas siempre. No digo, nunca más haría redes de mercadeo. No, es una buena opción, es una buena alternativa de momento. En mi caso, estoy enfocado en mi marca personal, en ayudar a las personas a, a reprogramar sus creencias limitantes, a sanar sus emociones y a reconectarse espiritualmente, creando pues comunidades, ¿no? Creando comunidades, espacios de todo tipo y para todos los accesos, espacios desde gratuitos hasta ligeramente económicos, hasta que donde puedes invertir un poco más y hasta pues inviertes mucho más, ¿no? Entonces, fue todo un camino, todo un proceso para mí el hecho de convertirme en un emprendedor. Yo hoy me considero un emprendedor que aprendí en el camino cómo hacerlo y la verdad, yo desde un primer momento me moría de miedo de hacerlo. Tenía mucho, mucho, mucho miedo. Mucho miedo de vivir de mis propios ingresos, de generar mis propios ingresos. Yo estaba en un trabajo, estaba en un empleo eh, y ganaba, pues un ingeniero realmente, pues ganas por encima del promedio de las personas, ¿no? Entonces yo estaba tranquilo con lo que generaba como ingeniero, pero yo tenía ganas de hacer cada vez más lo que estoy haciendo ahora. Entonces, poco a poco yo me encontraba como que esas 8 horas de trabajo sentía que era un león enjaulado, no sé si me entienden. Me sentí incómodo, quería renunciar. Y señores, 3 años
3 años yo quería renunciar, pero no lo hacía. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo. Y incluso cuando conocí a Malena, Malena me conoció todavía cuando yo estaba como empleado. Y yo llevaba queriendo renunciar ya varios años. ¿Y por qué no lo hacía? Me daba miedo. Me daba miedo, es renunciar, renunciar a un sueldo que, pues pase lo que pase, siempre te van a pagar y tienes gratificaciones, y tienes liquidación, y tienes seguro, y tienes todo, pero es, yo tenía miedo de cómo generar ingresos si es que de verdad esto que yo quería hacer, que yo soñaba, iba a funcionar. Pero ¿qué es lo que iba cambiando? ¿Por qué sí me atreví a hacerlo? Porque trabajé mucho en mi mentalidad. Trabajé en mi mentalidad. Todo el tiempo yo iba a capacitaciones, conferencias, escuchaba seminarios, leía, aprendía y aprendía y aprendía y seguía aprendiendo y me rodeaba de cada vez más personas. Cada vez conocía más personas que estaban siguiendo sus sueños, estaban emprendiendo. Y el rodearme con otras personas que ya estaban en ese camino y también el acercarme a personas, conocer personas y leer y estar todo el tiempo aquí, ingresando información de empoderamiento, eso hizo que en algún momento ya era como que yo sentí que esos 3 años eran importantes porque todos los días yo iba estirando una liga. Con cada audio que escuchaba se estiraba un poquito. Con cada seminario, convención, conferencia que iba se estiraba un poquito. Con cada taller gratuito, podcast, una conferencia, un audiolibro, se estiraba un poquito, se estiraba un poquito, se estiraba un poquito. Hasta que llega un momento donde sí o sí esa liga tiene que explotar, tiene que reventar. Y llegó un día donde con la primera persona que lo compartí, incluso fue con Malena, le dije, voy a renunciar. Y Malena ya emprendía, ya tenía su negocio en ese entonces, y, y me dijo, sí, renuncia. Sí, y entonces me dio la confianza, la seguridad, y yo llegué a mi trabajo y a todos mis amigos les empecé, antes de que me arrepienta, les empecé a decir, hoy renuncio, hoy renuncio, hoy renuncio, hoy renuncio, hoy renuncio, y les empecé a contar a todos. Y grande fue mi sorpresa cuando cada uno de ellos me decía, bien, César, dale, sigue tus sueños, porque ellos también se sentían inspirados de alguna manera por lo que yo ya hacía, pero ellos se sentían igual de atrapados que yo, pero con menos posibilidades que yo. Yo ya veía una posibilidad al menos, ellos no. Y me decían, tú vas a poder, al final no tienes nada que perder, todavía no tienes hijos, estás solo, renuncia, prueba un año, me decían, prueba un año. Yo les decía, mira, si me va mal, me invitas a un almuerzo, compadre, porque y a mi mamá le dije, mamá, si me va mal, me regreso a tu casa y me das una camita ahí en la casa. Y, y me dijeron, sí, dale, dale, te va a ir bien, vas a ir que te va a ir bien, vas a ver que te va a ir bien. Entonces yo ese día presenté mi carta de renuncia. Y así fue. Y presenté mi carta de renuncia. Inmediatamente lo que hice fue asistir a dos conferencias grandes, incluso con Malena fuimos, vino Diego Dreyfus, me acuerdo, ustedes no sé si lo han visto por ahí, vino Diego Dreyfus, yo estuve en su convención de todo el día, en su capacitación, porque yo quería aprender de ellos. El, vino otro conferencista también de España, también estuvimos con él y seguí invirtiendo en mí. Y de ahí, pues el trabajo fue, ¿ustedes creen que fue así, ya fue como un sueño hecho realidad? ¿Fue fácil? Nada, no fue fácil, no fue nada fácil. Inicialmente, pues caí en el conformismo, empecé a procrastinar muchísimo, mucho, porque yo decía, bueno, ya, la siguiente semana empiezo.
voy a descansar, la siguiente semana empiezo, y la siguiente semana empiezo, y se iban pasando los meses y no hacía nada. Hasta llegaba un momento donde yo sentía que mientras trabajaba, hacía más cosas que antes, que ahora que ya no estaba trabajando. O sea, mientras trabajaba, llegaba en la noche a mi casa y hacía transmisiones en vivo, grababa un video, los fines de semana hacía conferencias, talleres, pero ahora que ya tenía todo el tiempo, ¿qué creen? No estaba haciendo, estaba procrastinando. Procrastinaba y me quedaba ahí con el Netflix, me enganchaba con una serie, con otra serie, y yo decía, bueno, en la noche ya quiero hacer algo, no podía, y yo dije, mañana empiezo con fuerza, mañana sí, el lunes sí, vamos con todo, y nada, empezaba a procrastinar, y ahí le pedí ayuda a Malena, y Malena en ese entonces todavía ella no tenía su taller, pero siempre veía que y eso fue lo que me impresionó de ella en todo momento, es que ella manejaba agenda todo el tiempo, todo el tiempo. Justo ahora está haciendo su agenda. Muéstrales. Así la veía siempre, a su agenda en la mano, siempre. Entonces yo decía, enséñame a hacer eso. O sea, quiero aprender a gestionar mi tiempo, organizarme, porque no es fácil, porque no nos han educado para eso. Para mí fue todo un tema organizarme. Y hasta el día de hoy todavía me cuesta organizarme. Me cuesta mucho organizarme. Es algo de lo que todavía me cuesta bastante. Pero pues ahí Dios me premió y me puso como esposa a Malena para que me ayude en eso. Ahora, ¿fue lo único? No, tampoco fue lo único. Bueno, empezamos a crear talleres, empezamos a vender más talleres. La gente no confiaba en mí, no me conocía todavía. Yo tenía solamente uno o dos talleres cuando yo renuncié, dos talleres nada más, y tenía que crear más, porque no era que tenía que repetir todo al mismo tiempo. Y empezaba a crear otro, y luego se vino la pandemia. En algunas conferencias me iba bien, en algunas no tan bien. Cuando llegó la pandemia, ¿ahora qué hago? Y yo previamente a la pandemia, yo empecé a practicar. Hagas lo que hagas, y aquí te dejo un mensaje fuerte también, hagas lo que hagas, tienes que practicar y tienes que practicar durísimo. Yo, yo tenía claro de que la práctica es la clave, pero lo estaba posponiendo y un día, incluso un mes o 2 meses antes de la pandemia, yo dije, voy a hacer videos, transmisiones en vivo por mi Facebook todos los días. Y me comprometí en público, en vivo. Y pues la gente me empezó a decir, ya, yo te voy a ver, yo te voy a escuchar. Inicialmente lo hacías en cualquier horario, o sea, a cualquier momento me conectaba, pero el punto era que tenía que transmitir todos los días, hacer una transmisión en vivo todos los días, por 6 meses. Eso fue mi promesa. Y eso lo hacía. Entonces, todos los días hablaba de algo, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. A veces no tenía nada que hablar, me conectaba y saludaba un poco y daba un mensaje pequeño, puntual y me desconectaba. Pero ya cumplí. Cuando tú quieres hacer algo, cuando tú quieres crear un hábito, lo importante es que lo hagas. No importa la cantidad, lo que importa es que lo hagas, que lo cumplas. Entonces iba así. Llegó la pandemia, me dio mucha más chance porque como estábamos todos encerrados, pues ya yo podía hacer mi transmisión. Recuerdo que como toda la familia estaba en casa, yo salía al pasillo a hacer mis transmisiones. A veces nos quedábamos jugando juegos de mesa en familia y yo veía y eran las 11 de la noche y no había hecho mi transmisión. Era 11:30 y no había hecho mi transmisión. Entonces salía al pasillo y como vivimos en una residencial, pues se podía salir a caminar de noche, no hay policías. Entonces salía, me daba mi vueltita y a las 11:50, 11:55 hacía mi transmisión, 11:50 de la noche, porque tenía que cumplirme a mí. Y obviamente otros días ya hablaba 30 minutos, 1 hora, y tengo un montón de videos de esos años, de hace 3, 4 años. Y como si agarraba un libro y tenía que hablar de algo, entonces eso me obligaba a seguir leyendo, a seguir investigando y encontraba un tema y lo compartía, encontraba un libro interesante y lo compartía en varios días.
en varios días. Claro que el público no sabía de dónde yo sacaba el tema, pero yo ya tenía tema para compartir. Esos 6 meses de pura práctica, transmisiones en vivo todos los días, a mí me dio una confianza, una seguridad de poder hablar de diferentes temas. Entonces, para mí ya no es complicado activar una cámara, agarrar el celular, mirar a la cámara y transmitir y poder hablar. Y así aquí puedo estar hablando con ustedes, podríamos quedarnos horas hablando. Y de manera presencial me pasa lo mismo, podríamos hablar horas. ¿Pero por qué? Porque me preparé para un tema en específico nada más, inteligencia emocional o sanación emocional o programación neurolingüística nada más, no. A mí yo llevo 10 años desde que inicié aprendiendo de todos los libros, de muchos, muchos, muchos libros, una y otra vez, conferencias, seminarios, convenciones, podcasts. Si Malena les contara, yo todos los días estoy con mis audios. Malena está con música y a veces escucha audios, pero más le gusta la música. A mí no me gusta tanto la música. De vez en cuando escucho un poco de música, pero más escucho mis audios. Cuando a veces me toca, por ejemplo, lavar los servicios, pongo mi audio, busco mi audio, lo pongo ahí al costado y me pongo a lavar, escuchando audios, escuchando un audiolibro, escuchando una conferencia, escuchando una charla TED, escuchando una entrevista. Entonces, estoy así, salgo a correr, salgo a caminar, salgo a recoger a los niños al colegio y voy con mis audios, con mi audio, con mi audio. Me voy a trabajar, voy a algún lugar hasta dar una sesión, a dar una terapia, a dar una conferencia, estoy con mis audios. Nunca, nunca, nunca me faltan unos audífonos en la mano. Entonces, todo eso hace que haya generado tanta información y a la vez que haya podido, cuando yo me puse a practicar frente a una cámara, a hacer transmisiones todos los días, a hablar, y nadie se conectaba, al inicio nadie se conectaba. Ya luego lo hacía en un orden, ¿no? Ya en determinada, ya lo hacía en un horario. Lo hacía a las 9 de la noche, 10 de la noche, ya se empezaban a conectar y me decían, buenas noches, ya estoy aquí, y me empezaban a seguir ya las personas. Pero en un inicio nadie se conectaba y por ahí luego durante el día, como se queda grabado, luego durante el día lo veían, me empezaban a comentar y de todas esas transmisiones que he hecho, después de años incluso, han habido personas que se han contactado conmigo y me han dicho, César, vi un video que hablaste de PNL. ¿Tienes un curso sobre eso? Y ya yo les vendía lo que tenía. César, vi un video que hablaste de motivación. ¿Tienes un taller de eso? Y les vendía. Pero después de meses, después de años incluso. Bien, entonces, hagas lo que hagas, una habilidad que tú tienes que practicar es el justamente practicar. Necesitas practicar para volverte bueno, para volverte buena en eso. Eso lo leí en el libro GoPro y lo escuchaba en muchos audios incluso de redes de mercadeo. El autor de GoPro el, dice que él se grabó haciendo su presentación de su negocio, de su proyecto, se grabó 500 veces más o menos, porque la primera vez que se grababa él, no le gustaba su voz, no le gustaba su forma de hablar, no le gustaba su tono, no le gustaba su vocalización, no le gustaba nada, le pareció horrible su presentación. Y se volvía a grabar, se volvía a grabar, se volvía a grabar. Entonces, yo también entendí eso. Y por eso hoy por hoy cada vez soy mejor conferencista y cada vez doy mejor los talleres y cada año mejoro. Xavi, por ejemplo, está en uno de mis talleres, está dentro de Impulso, una comunidad que manejo. El, y algunas de ustedes tal vez se ha conectado a los talleres gratuitos que tengo, ¿no? O tal vez a un taller presencial, a un taller virtual. Por ahí si me han visto, pues si me comparan con el César Espinosa de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 4 años, obviamente la evolución es notoria. El crecimiento es totalmente notorio. El cambio es radical. Y dentro de unos años, si yo no me imagino, dentro de unos años, porque yo no paro, nosotros no paramos, seguimos, y la práctica constante sigue generando cambios en nosotros.
seguimos mejorando en lo que hacemos. Entonces, hagas lo que hagas o en lo que deseas emprender, vas a tener que practicar mucho. Y no importa si en un inicio no te compran, si en un inicio no te siguen, si en un inicio no confían en ti, pero la práctica va a hacer que tú vayas mejorando y te vayas posicionando en tu nicho, en tu negocio, en tu emprendimiento. Bien, entonces por ahí un punto importante es la práctica. También tienes que lidiar mucho con tu mentalidad. Yo he tenido que lidiar mucho con mi mentalidad durante estos años. Incluso, sinceramente, el, incluso hasta hace 2 años más o menos, yo todavía, ya hace 4 años y un poco más que renuncié, pero los 2 primeros años yo tenía todavía ganas, muchas ganas de regresar a la ingeniería y hacerlo por el miedo. Yo quería regresar a la ingeniería. No, no es que lo quería, yo sabía que por ahí no era feliz, pero yo lo veía como una opción porque me daba miedo y decía, a veces no llegaba a generar, no llegaba a ganar dinero necesario para cubrir las necesidades, al menos básicas. Entonces yo decía, ¿cómo hago? O sea, tengo que regresar. Y lo veía como opción. Pero yo seguía firme en el camino, pero sinceramente, o sea, lo puedo comentar así hoy, pero sinceramente yo todavía tenía miedo y todavía veía como opción. Hoy en día ya no es una opción para mí. ¿Pero por qué? Porque hemos seguido haciendo. Nos hemos mantenido firmes en el camino. El camino no es fácil, el camino del emprendimiento no es sencillo. Necesitas mucha perseverancia, constancia, y para eso necesitas estar rodeado también de personas. Por eso me gusta y por eso hemos aprendido a crear comunidades. Esta comunidad en la que ustedes están, manténganse aquí, o sea, manténganse por siempre. Y no solamente sean consumidores de la comunidad, sino también ustedes ingresen contenido, información, generen energía dentro de esta comunidad, porque ustedes no saben qué es lo que está pasando a alguna de sus compañeras. Algunas de ustedes tal vez se está desmotivando, se está cayendo, se está hundiendo, pero un mensaje, un audio, una foto, algo que tú puedas compartir, eso puede sacar a esa persona de donde está. Eso le puede dar esperanza. Nosotros somos sembradores de esperanza. Nosotros comunicamos todo el tiempo esperanza. Entonces, lo que hacemos es, por eso creamos comunidades, porque estamos conscientes, somos claros de que las personas necesitamos estar en equipo, en grupo, en comunidad, en tribu, para poder hacerlo mejor. Y a mí lo que me mantuvo fue eso, seguir rodeándome de personas, hacerme amigos de conferencistas, de coaches que ya estaban más avanzados que yo. Y yo decía, si ellos pueden, ¿cómo lo hicieron? Yo también quiero, o sea, yo también quiero y poco a poco, y seguía practicando, seguía aprendiendo, pues cada vez los resultados van mejorando. Pero realmente necesitas entonces una comunidad, una tribu. Si es que no tienes una comunidad, una tribu, pues aquí tienes una. Mantente, agárrate a esta comunidad, no te sueltes nunca, porque nosotros no vamos a parar. Nosotros no vamos a declinar. Nosotros vamos y vamos a crecer muchísimo, muchísimo. Entonces, Malena tiene talento, tiene talento, tiene un talento impresionante. Incluso yo considero que tiene más talento que yo, y siempre se lo digo. Lo que pasa es que ahora nos falta que nos conozcan más personas. Si más personas nos conocen, tanto a mí como a Malena, pues más personas se van a unir a esta comunidad y más personas nos van a seguir, y más personas van a confiar en nosotros. Y nosotros no queremos que más personas confíen en nosotros por el hecho de volvernos influencer o conocidos. No, es porque sentimos de que podemos, de que tenemos ciertas capacidades, ciertas cualidades, ciertas habilidades, cierta información que puede ser de ayuda, puede ser de utilidad hacia los demás.
y pues es nuestra responsabilidad poder compartirlo. Seríamos egoístas de solamente quedarnos nosotros con el mensaje. Entonces es nuestra responsabilidad brillar. Es tu responsabilidad brillar, es tu responsabilidad crecer. Entonces, inicialmente cuando tú te conviertes en algo mucho más grande, empiezas a cumplir tus sueños, tus metas, empiezas a crecer, ahora es tu responsabilidad también contagiar eso hacia los demás, con los demás, y no brillar sola, porque brillar sola, pues no tiene chiste. Pero si todos empezamos a brillar y todos empezamos a darnos la mano, entonces ahí sí te llena el corazón. Brillar solo te puede llenar los bolsillos, pero no el corazón. Entonces, manténganse en esta comunidad, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo, pues hay mucho, mucho, mucho que aprender, muchos hábitos, mucha mentalidad que transformar, pero poco a poco vas a ir encontrando ese camino. Si es que estás aquí es porque tú estás buscando y te felicito de verdad y te reconozco, te honro, te admiro porque estás conectada en este espacio y pues eso dice mucho de ti. Me dice de que tú estás con hambre de aprender, de crecer, de cambiar y, y nosotros sentimos esa, ni siquiera es una necesidad, sino es una obligación, como un llamado a seguir mejorando para seguir dándoles lo mejor a ustedes. Malena se prepara todo el tiempo y está pensando en ustedes todo el tiempo. Está buscando qué más hago, qué puedo dar, qué puedo aportar, qué puedo crear, de qué hablo ahora, ¿no? En mi taller, de qué hablo en mi transmisión y se está preparando. ¿Por qué? Porque pensamos en ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, ha sido un gusto compartir. Gracias, gracias a cada uno de ustedes por conectarse y pues nos vemos pronto. O no sé si por ahí hay preguntas. Muchas gracias, César. Muchas gracias por habernos compartido tan lindas palabras. Acá dice Sabi, gracias, César, por tus palabras. Las recibo con gratitud. Norma dice, gracias tus palabras, señor César. Muchas bendiciones. Jessica Valverde dice, gracias. Muchas gracias por haberse conectado hoy. Hoy estuvimos con ideas de emprendimiento para ti y sobre todo con esta pequeña charla de César Espinosa con mentalidad para emprender.